Lectura del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no les alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en el cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el juego de su cólera. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a la multitud:
Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, sino que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo la vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Por otra parte, si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y la del Padre y de la gloria de los santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. En el misal vienen dos lecturas ahí propuestas, ¿no? La de Corintios y la de Sabiduría. Hay la opción porque en la Ciudad de México, como es solemnidad, por ser el patrono de los plateros y de los santos principales de la ciudad, solemnidad, entonces se pone primero, son dos lecturas, ahí obligatorias, Sabiduría y Corintios. Entonces podemos escoger una de las dos, aunque el misal sugiere primero Corintios. Esta fiesta de San Felipe de Jesús precisamente nos invita a meditar en lo que nos propone la palabra de Dios. En el Evangelio, esta renuncia para seguir a Jesús. Si alguno quiere acompañarme, no se busque a sí mismo, sino que tome su cruz y me siga. Pero para poder seguir a Jesús necesitamos ser libres. Es decir, que nada nos ate a algo o a alguien, que nos mantengamos libres. Pudiera parecer un poco difícil para quien tiene familia, para quien tiene pues compromisos afectivos, ¿verdad? Esta renuncia, pero sí se puede. No tiene que irse al seminario, al convento, al monasterio para la renuncia, no necesariamente. Estamos hablando de los apegos. O sea, se puede seguir queriendo a la familia, desde luego, pero teniendo como valor absoluto a Cristo. Cuando se ama a Cristo, el amor hacia los demás mejora y crece. Entonces podemos amar incluso hasta mejor a la familia si seguimos a Cristo, si amamos a Cristo, si lo tenemos como el valor absoluto. Sí. Porque a veces el pretexto para seguir a Cristo y dedicarnos a las cosas de Cristo es la familia. Y no debe ser un pretexto. Al contrario, debe ser un medio para seguir mejor a Cristo, no un obstáculo. Entonces, cuando se absolutiza el valor que es Cristo, el seguimiento puede ser más llevadero, más accesible, no digo fácil, ¿no? Porque Jesús nunca nos ha prometido una vida fácil, jamás. Jesús nunca nos ha engañado que la vida cristiana va a ser fácil, ¿no? Nunca. Más bien Él nos promete su presencia para poderla sacar adelante. Entonces, la renuncia, sobre todo porque dice, porque el que quiera conservar para sí mismo la vida, la perderá. Porque la pierda por mi causa, se la encontrará. No es vivir nada más porque sí, pero tampoco es perder la vida a lo tonto, sino perdernos, desgastarnos por Cristo. Vuelvo a repetir, cuando se convierte en el valor absoluto Cristo, hay cosas que se pueden perder, que no son importantes, que no son necesarias, y no pasa nada. Incluso aquello que podemos tener como algo muy grande, muy estimado, no se siente cuando ya se ha entendido quién es Cristo y por qué podemos seguirlo. Pero es importante irnos vaciando, ir dejando que Cristo esté más en nuestra vida, ir vaciándonos de nosotros mismos,
de nuestra manera, pues, egoísta, podemos decirlo así, donde el centro somos siempre nosotros y los demás y Cristo, pues hay después cuando se pueda, ¿no? Tiene que ser el valor absoluto, Cristo nuestro Señor. Y luego también, como es importante recalcar lo que dice al final el texto, el que se avergüence de mí, de mi doctrina, pues también el Hijo del Hombre se avergonzará. Y no es porque Jesús se desquite, sino simplemente, pues si no se quiere nada con Él, pues Él tampoco quiere que lo tengamos a la fuerza. Sí. Si lo aceptamos, Él de maravilla. Si no lo aceptamos, pues aunque le duela el corazón a Él, simplemente si no queremos, pues no. Esta forma del Evangelio queda muy bien ilustrada en la vida de San Felipe de Jesús, cuya fiesta estamos celebrando. Sabemos de él que era un hijo de españoles, digamos que, como se decía en aquellos tiempos, era un criollo. Digamos que los hijos de españoles nacidos en México, en América, se les llamaba criollos, no eran españoles de sangre pura, sí eran españoles, pues, pero por el hecho de haber nacido aquí, hasta en eso eran racistas los españoles, ¿no? Y entonces era criollo. Su papá era platero, es decir, si era pudiente el señor, ¿verdad? Y entonces entró con los jesuitas al convento, pero pues tal vez no muy convencido, o tal vez obligado, o no le pareció bien la forma de vivir de los jesuitas, que eran también muy exigentes, y se salió. Después regresó a su casa, quiso, pues era relajo, ¿no? También muy consentido seguramente, ¿no? Por eso la nana, la negra, había una higuera seca en el patio y decía que esa higuera, si Felipe llegaba a ser santo, esa higuera iba a reverdecer, ¿no? Y entonces después quiso ir a probar suerte a Manila, porque Filipinas era parte de la colonia española, una colonia española, entonces la ruta era España, Veracruz, Acapulco, Filipinas, esa era la ruta, ¿no? Entonces va Felipe a probar fortuna y le llamó la vida de los franciscanos dieguinos, eran muy austeros también, y ahí fue donde perseveró en su vocación y renunció, se unió a Cristo, ¿verdad? Y venía a México para ser ordenado sacerdote, era clérigo, era acólito ya, y venía a eso. Cuando venía de regreso, naufragó la nave, fue para Japón. Él, por su calidad de náufrago, podía salvar la vida, pero pues también ahí se puso a predicar el Evangelio y estaba en aquellos tiempos una persecución muy dura del emperador Taiko-sama, y pues como no cuidó su vida de náufrago, pues entonces sí le aplicaron pues la pena capital, la pena de muerte por ser cristiano y por predicar el Evangelio. Murieron crucificados allá en Nagasaki y dicen que el día que murió la higuera reverdeció. Entonces la higuera entendió la nana negra, que Felipe había muerto y que era santo, y pues entre leyenda e historia, pues es lo que se dice, ¿no? Que la higuera reverdeció cuando murió San Felipe. Entonces esa renuncia total de sí para dedicarse a Cristo. No, creo que a los 20 años fue beatificado. Por ahí alguna vez leí, decían que el día que se leyó el decreto de beatificación en la Ciudad de México, todavía vivía su mamá, y que la mamá estaba ahí en la misa de beatificación de San Felipe, ¿no? Y que a los pocos días murió la abuelita, no le ocupó tanta alegría en el corazón y a los pocos días murió. ¿Sí? Le tocó ver la beatificación de su hijo, ¿verdad? Cosas interesantes. Y ya en 1862 ya fue canonizado. Trabajó en ese proceso Monseñor Guillow, nuestro primer arzobispo de Oaxaca,
Él, estando en Roma, promovió la canonización de San Felipe. Entonces, este primer santo, primer mártir canonizado, porque hay otros más antiguos, ¿no? Juan Diego, pero se reconoció ya hace poco, hace 25 años, 20 y tantos años fue canonizado. Hay otros santos antiguos, ¿no? Pero el primero así reconocido oficialmente fue San Felipe. Entonces, incluso por ahí está esta imagencita muy curiosa, ¿no? Que le decía yo al sacristán cuando se haga la fiesta, sácalo para que por lo menos le toque aire, ¿verdad? Entonces, son imagencitas que nos recuerdan pues a estos santos, a quienes pues sí, debemos cuidar su veneración, ¿verdad? Su admiración, pero también seguir su testimonio de fidelidad a Cristo. Los santos son eso, ¿no? Ejemplos de fidelidad, ejemplos de santidad y que estamos llamados a imitar. Así sea.